En este video vamos a hablar del equilibrio de la producción, el equilibrio del productor y de la oferta. Seguimos estando dentro de lo que es microeconomía en la teoría de la producción. ¿Qué era lo que hacía la teoría de la producción? Analizar el comportamiento de la unidad de producción que hemos definido como la empresa y su manifestación en el mercado, que es la oferta. Recordemos lo que ya habíamos visto también antes, que la empresa es la productora de los bienes y servicios útiles, es decir, que pueden satisfacer las necesidades humanas, y que es demandante de los factores de la producción. De igual forma que habíamos hecho con la demanda, vamos a definir ahora la oferta, debiendo tener el mismo cuidado que tuvimos con la anterior. ¿Qué es la oferta? Es la cantidad de un bien o conjunto de bienes que los vendedores están dispuestos a ofrecer al mercado para cada nivel de precio. Igual que en el caso de la demanda, es una función que depende de los distintos precios y es válida para un determinado mercado y es válida para un determinado momento. Y vuelvo a hacer la misma salvedad que en el caso anterior. No es la oferta la cantidad que se vende, sino la cantidad que se está dispuesto a ofrecer. ¿Cuáles son las variables que determinan la oferta? El precio del bien, la tecnología, las expectativas del mercado, el precio de los factores. Vamos a definir la función producción. La función producción es la relación entre la cantidad de producto obtenido y la cantidad de factores productivos requerida o necesaria para elaborar ese producto. Pero aquí vamos a tener que separar lo que es la producción de corto y de largo plazo. En la materia nosotros normalmente vamos a estar trabajando en el corto plazo. ¿Y qué es el corto plazo? Cuando hablamos de producción o cuando hablemos después de costos en el corto plazo, no estamos hablando de un periodo de tiempo estricto, un año, 2 años, una semana, sino que vamos a estar hablando de poder clasificar o no los factores de la producción en fijos y variables. En el corto plazo vamos a tener factores que son fijos y otros factores que se pueden variar. Por ejemplo, en una empresa industrial, la empresa tiene una planta fabril. Esta planta fabril le da un determinado espacio para poder fabricar. Nosotros podríamos, dentro de esta planta, agregar máquinas, podríamos agregar personas, podemos poner más materia prima, pero hasta el límite que nos fija la superficie útil que tenemos en la planta. Esto es corto plazo. Tenemos un factor fijo, que es la superficie de la planta, tenemos factores variables. Si yo me dedicara a hacer sistemas, yo para hacer sistemas tendría mi PC, por ejemplo. Bien, yo podría poner más horas de trabajo, este sería un factor variable, ¿sí? Mano de obra, pero estaría limitado en mi producción por la máquina con la que estoy trabajando, que es un factor fijo. Esto en el corto plazo. ¿Esto significa que yo no puedo cambiar mi computadora a futuro? Sí, por supuesto que lo puedo hacer. Pero cuando yo cambie mi computadora significa que todos mis factores son variables. Pues yo puedo agregar horas de trabajo y también puedo cambiar de equipo o puedo mejorar el equipo. En este caso, si todos los factores son variables, yo estaría hablando del largo plazo. Pero bueno, nosotros nos vamos a manejar en el corto plazo. Entonces tendremos factores de la producción fijos, factores de la producción variables. Bien. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos factores fijos y factores variables? Supongamos que tenemos capital y trabajo, ¿sí? Capital lo identificamos con la letra K, el trabajo con la letra L. El capital es un factor fijo, ¿sí? Tenemos la maquinaria que tenemos. El trabajo es un factor variable. Podríamos agregar más horas de trabajo, podríamos agregar más gente. ¿Qué va a suceder con la producción total?
si nosotros vamos agregando factores variables, ¿sí?, frente a la limitación que nos genera el factor fijo. En una primera etapa, nuestra producción va a ir aumentando. Este aumento va a ser posiblemente mayor. En algún momento vamos a tener un punto de inflexión y si bien va a seguir aumentando la producción, lo va a hacer cada vez en menor medida. Y si seguimos aumentando el factor variable, vamos a llegar a un máximo de producción. A partir de ahí, en principio, si agregamos factor variable no va a aumentar más la producción y si lo seguimos agregando la producción va a disminuir. Vamos a poner un ejemplo burdo, sencillo, para que se entienda. Supongamos que tenemos un campo y en este campo trabajan 2 personas, ¿sí? Entonces, este campo lo trabajan 2 personas como se hacía antiguamente, todo a mano. Entonces van a conseguir una determinada producción. En un momento decidimos comprar un tractor. Por lo tanto, uno de los operarios va a trabajar con el tractor, el otro seguirá haciendo todo a pulmón, con lo cual la producción va a aumentar. Como la producción está aumentando rápidamente, vamos a agregar un segundo tractor. ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a tener las 2 personas trabajando en el tractor, por lo tanto la producción seguirá aumentando. Entonces ahora decidimos, vamos a hacer una cosa, agreguemos un tercer tractor. ¿Y qué va a pasar cuando agreguemos el tercer tractor? Como nosotros tenemos solamente 2 personas, este tractor va a quedar parado y no va a agregar producción adicional. Estaríamos en este punto. El agregado de otro tractor no aumenta la producción total. ¿Y qué pasaría si seguimos agregando tractores? Y agregamos 10, 20 tractores. Ahora la producción va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque ahora tendremos que dejar parte de nuestro campo para poder guardar esos tractores, tenerlos estacionados, y en esa parte no podremos producir. Entonces, de esto se trata, ¿sí?, lo que estamos hablando. La relación entre producto total y el agregado de unidades de un factor de producción variable frente a otros que son fijos. Esto nos va a llevar a algo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Nosotros, si analizamos ahora la producción media y la producción marginal, vamos a definirlas. Producción media es la cantidad de unidades producidas por cada unidad de factor de la producción. O sea, cociente entre la producción total y la cantidad de factor variable usada. Y la producción marginal, como siempre que utilizamos la palabra marginal, es el incremento o disminución de la producción total que resulta de usar una unidad adicional del factor de producción variable. ¿Sí? Incremento o disminución de la producción total, en la medida que agregamos otra unidad de factor variable. Si nosotros combinamos ahora la curva de producción total que habíamos visto antes con estas 2 curvas, nosotros vamos a ver que hay una primera etapa donde el incremento de cada unidad de factor variable hace que la producción total aumente rápidamente. Por lo tanto, nuestra producción marginal va aumentando hasta llegar a un punto máximo que es el punto de inflexión. A partir de acá, si bien la producción sigue aumentando, en la medida que agregamos unidades adicionales, lo hace cada vez en menor medida. Por lo tanto, tenemos una producción marginal que sigue siendo positiva, pero que está disminuyendo para cada unidad que agregamos, hasta que llegamos al máximo de nuestra producción total. A partir de ahí, si seguimos agregando unidades de factor variable, la producción total va a ir disminuyendo. Y es lo que en nuestro gráfico de producción marginal encontramos como producción marginal negativa. Es decir, en la medida que agrego una unidad adicional, disminuye la producción total.
Obviamente ahora si vemos la producción media, en la medida que al principio por cada unidad adicional la producción aumenta rápidamente, nuestra producción media también lo va haciendo, dado que cada vez con una unidad, con las unidades usadas, podemos producir una mayor cantidad. En un momento dado nos encontramos con que la producción empieza a disminuir al agregar unidades. Por lo tanto, nuestra producción media, ¿sí?, también comienza a disminuir. Y así seguirá disminuyendo hacia adelante. Si nosotros ahora llevamos esto a otro gráfico, nosotros vemos que tenemos un punto, tenemos acá dos líneas punteadas. Una cuando llegamos al máximo de la producción marginal y la otra cuando llegamos a producción marginal igual a cero. Bien, entonces en este nuevo gráfico, aquí vemos, cuando la producción marginal es máxima, tenemos el final de la primera etapa, la etapa 1. Entre este punto y la producción marginal igual a cero, tenemos la segunda etapa, y por encima de la producción marginal igual a cero, tenemos la etapa 3. La primera etapa es de rendimientos crecientes, la segunda es de rendimientos decrecientes, y la tercera es la etapa de rendimientos negativos. También vemos acá un punto particular en el cual la producción media y la producción marginal se cortan. Este sería, desde el punto de vista de la producción, el óptimo técnico. ¿Por qué digo que es el óptimo técnico? Porque este sería el punto hasta el cual, por cada unidad de factor variable, nuestra producción total aumenta cada vez más. A partir de acá, si bien la producción puede seguir aumentando, a partir de este momento, en la medida que agreguemos más factores de la producción variables, la producción media va a ir disminuyendo. Puesto en números sencillos, hasta acá yo había agregado una unidad, entonces generaba 10 kilos de producto. Cuando le agregaba la segunda unidad, generaba 12 kilos de producto. Con la tercera unidad, siempre hablando de promedios, ¿no? Con la tercera unidad generaba 14 kilos de producto. Aquí llego a este punto. Ahora bien, si yo agrego una nueva unidad, voy a generar siempre de producción media, por ejemplo, 12 kilos de producto, es decir, menos que con lo que agregué anteriormente. Por eso decimos, este es el óptimo técnico. No necesariamente va a ser el que genere el mayor beneficio para el productor racional. Por eso digo, desde el punto de vista de la producción. Bien, esto del productor, vamos a ir a lo que es la oferta. Y nos encontramos con algo similar a la demanda otra vez. Nosotros vamos a tener un primer proveedor que va a estar dispuesto para los distintos precios a entregar una cantidad, un segundo proveedor cuya disposición va a ser otra, y la suma de ambos nos van a dar la oferta combinada, que es la oferta que va a haber en el... Aquí tenemos nuestra curva de oferta. Como vemos ahora en este caso, la pendiente de la curva de oferta es positiva. Es decir, en la medida que el precio aumenta, la disposición de los proveedores es la de entregar mayor cantidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro campo proveedores que se dedican al cultivo de maíz y otros que se dedican al cultivo de soja. ¿Sí? Entonces, tenemos tantas hectáreas de maíz y X cantidad de hectáreas de soja. ¿Qué sucedería o qué sucedió? Allá por el año 2007-2008, el precio de la soja se fue muy alto. Estuvo alrededor de 700-800 pesos la tonelada. Cuando en la actualidad no tengo los precios actualizados, pero podemos estar hablando a lo mejor de 200 y pico o 300 pesos la tonelada. Los agricultores vieron interesante el cultivo de soja y se volcaron del maíz hacia la soja, aumentando la oferta de soja en gran medida
y por supuesto disminuyendo la oferta de maíz. Entonces, esto es lo que hace la oferta. Bien. Vamos a ver ahora el desplazamiento de la curva de la oferta. De forma similar al desplazamiento de la curva de la demanda, nosotros tenemos nuestra oferta y si varían determinadas condiciones que cuando analizamos esta curva se mantienen en aquella condición ceteris paribus, es decir, constantes, se puede producir el corrimiento de la curva hacia la derecha, lo cual nos dará un aumento de la oferta o una mejor oferta. ¿Por qué? Porque a igual precio está dispuesto a entregar mayor cantidad. O se puede producir un corrimiento de nuestra curva hacia la izquierda, lo cual implica una disminución de la oferta o peor oferta, dado que para el mismo precio ahora estaría dispuesto a entregar una cantidad menor. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a esto? Si hablamos del corrimiento hacia la derecha, es decir, una mejor oferta, las causas pueden ser que baje el precio de los factores de la producción, lo que haría mejorar los costos del producto, que mejore la tecnología o que las expectativas económicas favorezcan la producción. Por otro lado, si analizamos por qué se puede desplazar la curva hacia la izquierda, esto pasará si sube el precio de los factores, si la tecnología no evoluciona o si las expectativas perjudican la producción. Otro tema que tenemos que ver, y tenemos ahora la elasticidad, es decir, la sensibilidad de la oferta o la variación de la oferta frente a la variación de alguna variable, en este caso vamos a ver frente a la variación del precio, es decir, elasticidad precio de la oferta. Recordemos que es similar al de la demanda y la elasticidad precio de la oferta estará dada por la variación entre la cantidad final e inicial respecto de la inicial sobre la variación del precio final menos el inicial respecto del inicial. En otras palabras, podríamos decir que es la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio. Y acá tenemos 5 curvas que ya no son familiares, porque son similares a las que habíamos visto para la demanda. Tenemos en los extremos una curva que es la perfectamente inelástica o rígida, aquella en la cual ante aumentos en el precio la cantidad no se modifica, y en el otro extremo la oferta perfectamente elástica, que es aquella para los cuales si hay una disminución en el precio la oferta directamente desaparece. Estas dos son teóricas y en la realidad nos vamos a encontrar con la oferta inelástica, aquella cuyo valor se encuentra entre 0 y 1 y que es aquella en la cual ante grandes aumentos del precio la cantidad varía en menor medida. Luego tenemos la unitaria, que es aquella en la cual el aumento del precio genera un aumento en la cantidad de forma tal que el gasto se mantiene constante. Por lo tanto, tenemos una elasticidad igual a 1. Y finalmente tenemos la oferta elástica, en la cual pequeños aumentos en el precio generan grandes aumentos en la cantidad ofrecida. Esta elasticidad, sus valores se mantienen entre 1 e infinito. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es el de la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es una medida de la eficiencia, ¿sí? O sea, productividad es hacer más con lo mismo. Antes de avanzar con la productividad, quiero hacer referencia a dos conceptos, el de eficiencia, que ya lo conocemos, y el de eficacia, que muchas veces se mezclan y confundimos uno con otro. Eficiencia, nosotros ya lo habíamos visto, expresa la medida del cumplimiento del objetivo en función de la cantidad, es decir, llegar al objetivo usando la menor cantidad de recursos posibles. Esto es ser eficiente. La eficacia habla de la
factibilidad de cumplir la meta. Es decir, somos eficaces cuando, como dice aquí, damos en el blanco, cuando obtenemos el resultado que estamos buscando. Y somos eficientes cuando las cosas las hacemos bien, cuando usamos la menor cantidad de factores para llegar al objetivo. En función de estos dos conceptos, nosotros tendríamos esta escala. En un extremo, lo que llamamos el parásito, alguien que no es ni eficiente ni eficaz, no alcanza las metas y desperdicia los recursos. En el otro extremo, tendríamos aquel que es eficiente y eficaz, alcanza las metas y utiliza y hace rendir mucho más los recursos. En el medio podemos tener aquel que es eficiente pero no es eficaz, es decir, utiliza bien los recursos pero no consigue el resultado, y aquel que es eficaz pero no eficiente, es decir, llega a las metas pero desperdicia posiblemente parte de los recursos. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema de la productividad. Y desde el punto de vista de la productividad tenemos tres formas de encararla. Una que es la productividad técnica, otra que es la productividad económica y la última que es la productividad social. Empezaremos con la productividad técnica. ¿Qué es la productividad técnica? Tiene que ver con la optimización de los recursos, es decir, con los factores de producción. Y se mide como producto sobre recursos. Es decir, cuanto mayor cantidad de producto consigamos con los mismos recursos, tendremos mejor productividad. Desde este punto de vista podríamos hablar de una productividad global, que es la definición de productividad que dimos, o sea, cuánto producto consigo con los recursos que usé. Pero podemos hablar también de productividades específicas, es decir, cuánto producto obtengo con un determinado factor de producción. Desde este punto de vista y como ejemplos podemos tener la productividad de la materia prima, que relaciona el producto obtenido con la materia prima usada, o la productividad de la mano de obra, que relaciona el producto obtenido con las horas hombre utilizadas, o la productividad de la máquina herramienta, que nos relaciona la cantidad obtenida de producción respecto de las horas máquina. La segunda clasificación es la productividad económica, ¿sí? Que lo que nos va a dar es una forma de controlar la evolución del negocio. Está relacionado con la rentabilidad. Y tenemos varios índices que nos permiten calcular la productividad económica. Tal vez el más importante, y que vamos a ver varias veces cuando veamos contabilidad, vamos a hablar de esto cuando veamos costos, vamos a hablar de esto cuando hagamos evaluación de proyectos, es la rentabilidad. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? Así como desde el punto de vista productivo es conseguir el bien o servicio final y lo comparamos contra los recursos usados, ¿cuál es el objetivo económico? Obtener beneficios. ¿Y contra qué lo vamos a comparar? Contra los recursos usados. Y desde el punto de vista económico, ¿cuáles son los recursos usados? El capital. Por lo tanto, una medida de la productividad económica será la rentabilidad, que relaciona el producto, beneficio, con el recurso utilizado, que es el capital. Otra podría ser la economicidad, que relaciona la producción medida en pesos al precio de venta con el costo de esa producción en pesos, por supuesto a precio de costo. Y finalmente tenemos la productividad social. La productividad social que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Es decir, consiste en analizar, más allá de lo que hayamos producido, ¿sí?, cuál es la relación o la influencia que la empresa tiene con el medio en el cual se desarrolla. Desde ese punto de vista, nosotros podemos medir
la eficiencia, la generación de empleo, el avance tecnológico, la responsabilidad legal y fiscal, si la empresa protege el medio ambiente, si contribuye al desarrollo sostenible, si considera las expectativas de los grupos de interés, sean externos o internos de la empresa. Y todo esto se mide a través de un índice, que es el índice de responsabilidad social empresaria. Este es un índice que algunas empresas, las empresas multinacionales o las empresas más grandes, ya están midiendo y que todavía está bastante lejos de ser medido por la pyme. Si bien en algunas pymes se empieza a hablar de esto, todavía estamos muy lejos de que esto sea algo realmente tenido en cuenta como uno de los objetivos principales de la empresa. Bueno, con esto terminamos con esta unidad del equilibrio del productor y la demanda.